Hola amigos, ¿cómo estamos? Leticia Naya, ya saben, en Danos un Tema, este programa que tenemos cada semana que ponemos en YouTube. Hoy en especial tenemos una invitada que ya la han visto, pero hoy en especial vamos a hablar, ella y yo nada más de un tema. Su nombre es Jessica Mendoza, aunque Hola. realmente la conocemos en los medios por Jess. Así es, por Ajá. Jess Mendoza. Ya después nos pasas tu información de Muy TikTok. bien, sí. Pero bueno, entonces, pues, ¿por qué no, bueno, que nos diga, nos haga un resumen, aunque ya en otros programas lo ha hecho, de dónde viene y qué hace aquí, o bueno, cuál es su vida en general? Bueno, platícanos, Jessica. Bueno, pues yo soy de Guadalajara, Tapatía. Y bueno, estoy por acá por conocer nuevas experiencias, una nueva cultura, rodearme de gente nueva. Creo que en un momento dije, quiero cambiar un poco mi entorno, mi vida un poquito. Entonces dije, vámonos a probar suerte y a ver cómo está todo por acá. Y hasta ahorita todo muy bien. Tengo ahí un par de proyectos y siempre estoy como muy feliz de estar aquí porque creo que esto me gusta mucho, estar platicando enfrente de la cámara y compartir experiencias. Entonces, pues bien, todo muy bien y pues como siempre agradecida de que me invites a tu programa. Y yo feliz que estés aquí, Gracias. igual que tu hermana, o sea, las dos las quiero mucho y Sí. siempre estamos ahí en contacto. Pero bueno, lo que pasa es que Jessica y yo hemos platicado mucho de algunas experiencias y decidimos hacer este programa que se me hace, bueno, todos son especiales, pero este en particular pues es especial por experiencias personales, pero bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Danos un tema, Jessica. Bueno, pues de las plantas medicinales, ancestrales, o como de muchas formas las pueden llamar, en especial con nuestra experiencia con el Niño Santo, que es los hongos, Ajá. y de cómo esa experiencia nos ha abierto como la conciencia, el camino y muchas cosas que está muy interesante poder platicar de eso. Bueno, pues ya saben, quédense para que vayan preparando papel y pluma, vayan anotando. No es cierto. Bueno, nada más que sí quisiera yo decir de antemano, ni Jessica ni yo somos terapistas, ni trabajamos con la salud, ni con ni tenemos certificados de salud. Solamente lo que estamos hablando aquí son experiencias personales, lo que hemos leído, lo que hemos vivido y lo que nos han enseñado dentro de las comunidades donde hemos participado en estas ceremonias. Así es. Tampoco estamos diciendo que las prueben ni que lo hagan. Y que siempre cualquier cosa tiene que ser con conciencia y tampoco ser pues inconsciente. Bueno, es que conciencia e inconsciencia, bueno, pues nada más tomar en cuenta que hay que darle respeto a todo lo que estamos teniendo en el entorno y que hacemos este programa con mucho respeto también por la gente que no cree, que no está de acuerdo, pero pues eso es lo que nosotros vivimos y lo que hemos experimentado, sí, ¿no? Como un poquito total nuestro punto de vista, ¿no? Exacto. Y sobre nuestra experiencia, solamente claro. va por ahí. Pues. Va por ahí. Pero bueno, y yo creo que en general tendríamos que hablar, porque creo que las plantas medicinales pues abarcan un montón de muy cosas. Muy extensas, sí. Sí, porque además pues para como hemos estado viendo, las plantas medicinales se utilizan en muchos países, no solamente es en México, bueno, de donde somos, obviamente, Mesoamérica, que era donde pues ahora sí que los ancestros de nosotros las utilizaban, pero estaba leyendo que desde China, bueno, principalmente Asia, ¿no? Pero sí, China claro. era como es de las comunidades o de las culturas más antiguas, la que tiene más registro. No quiere decir que antes no se utilizaba, pero definitivamente es la que tiene registro. Sí. Y en China se utilizaban también algunas plantas medicinales. Más bien, creo que me voy a dar un paso atrás. Ok, plantas medicinales y vamos a hablar de curaciones. Así curaciones del cuerpo, desde la cabeza obviamente, pero
pero también otras enfermedades, otras cuestiones, digo, como tomar un té de manzanilla, por ejemplo, así ¿no? decirlo, Ajá, ¿no? exactamente. Pero y luego también en la India también se encuentran algunas especias, algunas plantas que también se utilizaban, y después en el Medio Oriente, en África, o sea, es muy común en estas culturas que se utilicen, pues, no solo plantas, sino también semillas, claro, y demás para curar, ¿no? creo que al final pues es como la base de la medicina en general, porque realmente antes los médicos era con plantas medicinales totalmente, era herbolaria pura y en todas las culturas, y toda la trascendencia que tiene, por ejemplo, la medicina china, que hasta acá en el occidente nos trajo mucho aprendizaje, o sea, muchas experiencias que sirvieron para emplear también. Claro. Entonces creo que pues que hasta la fecha se usa. Exactamente. Entonces, claro, entró la medicina convencional que conocemos todos ahora con medicamentos ya fabricados y todo, pero realmente la medicina real de todos los tiempos siempre fue como de las plantas. Exactamente. Principalmente las plantas, aunque también se utilizan animales, pero principalmente las plantas. Las plantas, sí. Entonces, bueno, dentro de esa historia, y bueno, lo que estaba yo viendo es que sí, efectivamente se usaban las plantas así tal, en su término natural, en algunas ocasiones los secaban, en otros los trituraban, los mezclaban, a veces, por ejemplo, como los tés, que los pone uno, lo que son las infusiones, ¿no? Entonces, en diferentes países hay así, y luego viene... En México ya se tenían historia, obviamente, de un montón de plantas. Sí, también. Perdón, y que obviamente cuando llegan los españoles quisieron quitar muchas de las tradiciones en general, ya sea de creencias o de alimentación o de, ¿cómo se llama?, tradiciones y demás, pero hubo muchos españoles que pudieron documentar lo que había y pudieron hacer libros o algunos códices fueron quemados, pero hubo otros que sí pudieron documentarlo y hacer libros. Pero entonces luego cuando vienen también los españoles, ellos también traen algunas cosas, porque acuérdate que España también estuvo dominada por los árabes por un tiempo, entonces también los árabes, ellos tenían también este tipo de culturas. Entonces, pues se mezcla la cultura mesoamericana con la europea, y entonces hace estas mezclas, ¿no? Que de hecho de ahí viene, por ejemplo, muchas cosas que nosotros utilizamos, tanto palabras como no, comida, sí, claro, que no sabemos que el origen pues resulta que viene desde... Toda la influencia, ¿no? Desde atrás de los españoles y así, ¿no? Traemos toda esa cultura, realmente. Regresando a lo de las plantas que decíamos, y tú lo que dijiste hace rato es muy importante, entonces está la medicina alopática, que es la medicina que le llamamos, pues, farmacología, que es lo que le llaman. Pero el origen de la farmacología viene de la herbolaria, de las medicinas, porque muchas medicinas, sino es que casi todas, ahora, bueno, ya se producen más sintéticamente, pero la gran mayoría es extrayendo de las plantas las sustancias especiales que se requieren para crear. Exactamente. Y un ejemplo de ellos, que era lo que estábamos platicando hace rato, era la amapola. Yo me acuerdo que me decía mi mamá que cuando ellos eran niños, bueno, cuando era ya niña, en su casa, atrás para separar ahora sí que en lugar de bardas, ya sabes que ponen nopales. Sí, pero para dividir. Pero junto a los nopales venían las amapolas, y eran unos sembradíos padrísimos. Pues ahorita la amapola está prohibida, porque de alguna manera es una sustancia que le llaman opioide, y que de ahí sale la heroína. Exactamente. Y también es utilizada por algunos doctores como sedante, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa, que entonces las medicinas, cuando antes eran culturalmente populares, después, no, pues ya no, fíjate que ya no, táchale, mi chavo. Bueno, y es que cuando empezaron a descubrir como lo que provocaba esa planta en sí, empezó a abusarse de ella, pues. Entonces, ese es el problema. Que ya no lo hacían realmente como algo curativo, sino que más recreacional o algo así. Entonces es como de, bueno, por culpa de ese tipo de abusos, pues terminan prohibiéndolos, ¿no? Y aparte, bueno, tabús y todo eso también de las culturas. También de las culturas.
Pero pues sí. Y pues por eso era lo que decía yo hace rato, es la conciencia y la inconsciencia, ¿no? De utilizar ciertas sustancias o ciertos tradiciones, porque para estos pueblos, por ejemplo, mesoamericanos, era una tradición y para algunos otros, ¿no? Era una tradición, era un ritual, era a veces, si no hablar con sus propios dioses o encontrarse ellos mismos, reconectarse con la tierra y demás, es pues es abrir la conciencia, ¿no? Sí, y es que era una forma de sanar también, ¿no? Sí. Era claro que abría la conciencia o podían ver otras cosas diferentes o en el alucín, digamos, estaban abriendo otras cosas que no habían visto antes, no sé. Pero en el fondo el ritual de esto era como para sanar, como algo en tu alma no está bien, algo en tu sistema no está bien, tenemos que hacer algo para alinear eso. Entonces las plantas como estas siempre servían como para sanar. Claro. Era la parte, que es lo que empezó como a desconectarse después, ¿no? Exacto. Cuando todo esto se empieza a modernizar, se desconecta, porque realmente todo es para sanar algo realmente, ¿no? Todas la medicina arbolaria, y luego a mí me parece algo muy interesante que quiero poner ahorita que me acordé, en la medicina china, por ejemplo, me parece súper interesante y creo que ha sido en todas las medicinas ancestrales, pero es, por ejemplo, cada hierba cura una parte de tu cuerpo, o sea, o el riñón, o el hígado, o el corazón, o tu sistema sanguíneo, y dices, wow, o sea, realmente curan. Sí. Pero con esa modernización del medicamento ya más alópata y más prefabricado, se perdió como todo eso, pues, ¿no? Y bueno, dos cosas ahí que mencionas. Una es lo que decías, lo que pasa es que los chinos, lo que estaba viendo es que ellos se basan en el estudio de la energía, lo que es el chi. Y las emociones. Y de alguna manera son el chi o la energía, es eso. Entonces, si tu energía está desbalanceada, entonces lo que ellos hacían, como dices tú, aplicaban una cierta medicina o una cierta planta, ¿no? Para balancear eso. Y bueno, no solamente tienen, acuérdate, las plantas medicinales, digo, hay la medicina china, que es, por ejemplo, la acupuntura, la reflexología, o sea, todo esto que tiene que ver con estos puntos de energía del cuerpo, son los que ellos han estudiado muy fuerte, ¿no? Así es. Y precisamente por eso, y qué bueno que ellos lo mantuvieron separado, y esa es la medicina holopática. Así es. Que lo que estudia, como dice Holo, es que estudia a todo el cuerpo humano, que versus la alopática lo que hace es que estudia nada más una parte. Si, por ejemplo, digo, pensando, tú vas a ver al endocrinólogo porque va a ver tus glándulas, ¿no? Y en cambio, si tú vas a una alopática, ellos revisan todo tu cuerpo, porque muchas veces la expresión de una enfermedad es porque otra parte de tu cuerpo está teniendo un problema con su energía. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y digo, puede pasar, y en algunas ocasiones ha sucedido, que por eso cuando los doctores, y digo, respeto a los doctores, ¿no? Pero en algunas ocasiones pasa que los doctores no pueden encontrar cuál es el origen o cuál es la enfermedad, porque están tratando, o así que picando, a ver, déjame ver, veo si es esto, vete ahora aquí, vas a hacerte estos análisis. Aunque ahora se está tratando de hacer un análisis completo del cuerpo, pero eso es lo que pasó, ¿no? Esta separación, como dices tú, ¿no? Sí, y luego pasa que muchos tratamientos que eran con, no sé, para una parte de tu cuerpo, afectaba a otra, ¿no? Y todavía pasa eso. Entonces es como que no se hace una sanación como integral. Es como tú decías, van como al punto solamente y no están pensando en que a lo mejor algún otro órgano se está dañando o te está desgastando otra parte, ¿no? Sí. Y eso es lo que me parece como muy interesante de toda esta medicina ancestral o que usaban nuestros ancestros, porque siempre conectaban con algo en tu alma siempre tenía algo que ver con la creencia de algo más. Entonces, eso me parecía siempre como muy interesante y como, ok, si les funcionaba, o sea, creo que puede seguir funcionando, solo que es tanta la cultura que
que se estableció con lo de los medicamentos La farmacéuticos. modernidad. Ajá, exacto, que nos desconectó de nosotros, Exacto. ¿no? Pues no solamente nos desconectó de nosotros, sino que además nos desconectó de la parte de naturaleza. Exacto. Porque ajá. creo que, digo, vamos a regresar, creo que eso es lo que principalmente tenían los ancestros. Ellos trabajaban con la naturaleza, ¿no? Conocían, por ejemplo, los estados de la luna, los acomodamientos de las estrellas, el sol, tenía mucho conocimiento de la tierra, de las plantas, del comportamiento de los animales. Ah, va a pasar esto porque el animal hizo esto. Entonces, todo este tipo de comunicación con la tierra la hemos perdido muchísimo en esta modernidad. Que digo, pues vamos a empezar con un teléfono celular. Exacto, ¿no? Que aquí está siempre. Aquí está siempre con nosotros. Es nuestra extensión. Despertamos ahora. Y lo primero que hacemos verlo, dormimos y lo último que vemos. Sí. No, como dice mucha gente, ya no nos detenemos a ver que las aves o el cielo, las nubes, escuchar o ver a los animales. Y lo primero que vamos a hacer es, hay que matar a ese animal. O sea, no. Haciendo ruido aquí. Sí, ¿no? O me está invadiendo, ¿no? Pues nosotros somos los que realmente invadimos. Exacto. Pero bueno, es otro tema. Sí, o sea, en el fondo es decir que estamos muy desconectados de lo que es nuestro origen, pues la naturaleza, lo que nos hizo, lo que nos tiene aquí realmente, exacto, ¿no? Sí. Y pues, bueno, al final el tema de las medicinas es esa, ¿no? Que hacen de las plantas medicinales, perdón, que hacen que te conectes más contigo mismo, con la naturaleza, de dónde viene también, ¿no? De dónde vienes. La raíz. Y pues bueno, ahí es cuando empieza como esta nueva búsqueda, creo yo, desde mi experiencia, de muchas personas buscando como medicinas que se perdieron en algún momento. Y empezaron a hacer investigaciones sobre alucinógenos, sobre psicotrópicos, sobre todo este tipo de hierbas o de plantas. Y pues ya sabes, los rituales, ¿no? Que se empezaron a hacer desde hace ya mucho tiempo. Hay muchas cosas que ya están documentadas, como dices tú. Y que, bueno, para llegar ahí hay que ser muy curiosos y hay que estar como en búsqueda de cosas porque... Claro. Hay mucha información. Sí, muy mucha. buena. No, muy buena, sí. Lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Que, bueno, pues nosotros nos entró la curiosidad y quisimos trabajar nuestra energía precisamente de una manera o de otra, porque pues sí, yo traía muchos monstruos ahí en la cabeza dándome vueltas y muchos casos cargando, muchas cosas, ¿no? Y a mí pues me ayudó, sí, efectivamente, te abre la conciencia. Pero ¿sabes qué también pasa? Lo que llamamos de alguna manera conciencia o inteligencia, por así decirlo, es que nosotros ahora en estas sociedades estamos acostumbrados a que tenemos que tener cordura, tenemos que estar serios, tenemos que hacer las cosas, ser profesionales, ser educados y demás. Entonces, no puedes ser infantil. Sí, no puedes ser infantil, no puedes regresar a tus orígenes, no puedes llorar porque llorar es debilidad, no puedes enojarte porque también es debilidad, o sea, no puedes expresarte. Entonces, todas estas emociones, como tú dijiste hace rato, las tenemos guardadas, esta energía se va creciendo y se van manifestando en enfermedades. Así ¿no? es. Y, por ejemplo, el estudio del Reiki, que ya ves que es la energía que trabajas, la energía a través de las manos en el cuerpo. Entonces, lo que habla es precisamente que hay muchas enfermedades que son a partir de esta, por ejemplo, hay gente que es infeliz, hay gente que tiene mucha tristeza o abandono, o esto que habíamos platicado aquella vez con Sisi y el libro de tu hermana, muchas veces lo expresamos de una manera o de otra, como una artritis. Bueno, esto es lo que decía el libro de Reiki, era que, por ejemplo, la artritis, como es así, es el tratar de ser perfeccionistas y que como no lo logramos, entonces nos quedamos con esta frustración. Sí.
La otra es, por ejemplo, el cáncer, que dicen que es a través del odio, la falta de, pues sí, el odio o el que tienes tú en enojo guardado o tienes una, ¿cómo se llama esta? Arrogancia, que de alguna manera es esto, es todo lo que traemos y que no hemos curado. Sí, es lo que, perdón, Sí. es lo que te digo, que en el fondo estamos muy desconectados Sí. de la naturaleza y de nosotros, de nuestras emociones y de todo. Porque justo al desconectarme de mi emoción de ira y de todo lo que es correcto y no es correcto en la sociedad, está aquí. No la saco, no hay manera de expresarla, entonces me enfermo, ¿no? Y eso es lo que te digo que me parece muy, muy, muy chido de la medicina ancestral, porque ellos conectan con esas emociones, donde buscan la forma de que tú puedas sacar eso que te puede estar enfermando por dentro. Claro. Y el momento, lo que decías tú de ser conscientes, es justo eso, como entender o como que empezar a escucharte de nuevo. Creo que para mí eso es la conciencia. Poner atención en ti mismo. Ajá. Cuando alguien es inconsciente, siento que es una persona muy desconectada de sí mismo y de su entorno. Sí. Entonces, cuando tú dices, para mí, para hablar como de conciencia, es porque ya estoy queriendo conectar conmigo, que hay algo en mí que me dice, conecta ahí, porque estás bien perdida. Sí. No, y por ejemplo, a mí me ha pasado bien chistoso. Digo, ya ahorita, porque ya conozco un poco más mi cuerpo, ¿no? Pero cuando algo pasa muy fuerte en mi entorno, no sé, algo que pase, ¿no? Lo que pasó en México, lo que pasa en los gobiernos. Algo que te afecte emocionalmente, digamos. O pueda hacer algo con mi familia, ¿no? Que entonces hay un momento que si yo no lloro, estoy como perdida, estoy como desconectada. Y no solo eso, que ni descanso, ni puedo meditar, no puedo hacer nada, estoy así como ida y perdida. Y entonces ya, por ejemplo, al tercer día, cuando ya lo puedo soltar, que me doy cuenta que traigo aquí, pero además siento la energía, ahorita te voy a platicar una historia de eso, siento aquí la energía tan fuerte, siento aquí como que me duele el pecho, ya que lo lloro, o sea, realmente me dejo llorar y lo saco y a veces hasta grito y bueno, ya que lo puedo sacar, vuelvo a recibir paz en mi entorno. Digo, ay, ok, ya. Y ya como que te encuentras, ya no te sientes como tan perdida. Ni ya nada. no necesito tomar ningún calmante, para dolor de cabeza, ni nada de eso, sino es simplemente un hecho de llorar, sacar las lágrimas, sacar esta energía guardada. Y te voy a platicar qué me pasó hace mucho tiempo. Cuando yo llegué aquí, pues empecé en el rollo holístico ya a buscar y todo eso. Entonces no sé si todavía siga, pero aquí cada marzo venían varios, pues curanderos y gente que se dedicaba, por ejemplo, a los chakras y pues todo el tema holístico, espiritual y todo esto. Todo el tema. Y entonces fui una vez y a que me hicieron como, que no me acuerdo cómo se llama, pero es como una tipo resonancia en donde ven tu energía, realmente es el calor, es como termoterapia, algo así, ¿no? Pero ven el calor de tu cuerpo. Y me acuerdo que ese día yo había recibido una de esas noticias que yo no sabía cómo decírselo a mi amiga. Era de esas noticias que casi que te das cuenta que el fulano va a tener un hijo con la mujer y está con su novia. Entonces, cuando eso pasó, y pues yo traía esa cosa, ¿no? Entonces, traías la información aquí guardada, ¿no? Pero eso ¿qué hago con esto? No, ¿qué hago con esto? Y cuando me hicieron esto, todo estaba bien, creo que es entre azul o verde, no me acuerdo, pero eso estaba rojo y anaranjado. Wow. Y me dijeron, tú tienes algo allí. Y entonces me empezaron a sanar. Yo no sabía que ahí fue donde me di cuenta que me pasaba eso. Y entonces me empezaron a sanar y empiezo a llorar. Ándale, sácalo, no sé qué. Y entonces ahí entendí que la curación a través del llanto. Pero ¿no? tú antes ya sentías como algo aquí en tu pecho, o no lo concientizaste hasta que ellos te lo dijeron. No lo concienticé. Yo no sabía qué era. A mí nada me dijeron, tienes algo en el pecho. Y yo realmente mentalmente no lo tenía consciente qué era. Pero eso entonces pasa. Me empiezan a hacer esto, empiezo a llorar. Y dije, bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces ya caigo en cuenta que era eso. Mira, y entonces me pasa ahora y lo siento y digo, ok, ya sé, hay algo que tengo. Como que aprendes a identificar que algo está pasando. Esa es la conciencia que tú mencionas. Exactamente. Por eso lo menciono, por eso lo dije, lo traje al... Sí. O sea, sí se vio en esta
¿cómo se llama? Era de temperatura, me parece. Ajá, o sea, en realidad la energía ahí estaba, pues, sí, ¿no? O sea, pero es como dice, hay gente que dice que, digo, soy bióloga y también respeto a los biólogos y a la ciencia, pero los biólogos no creen o la ciencia no cree en este tipo de energías y demás porque dicen que no está comprobable. Yo lo respeto, pero bueno, como yo lo he vivido de otra manera, entonces pues yo lo entiendo y lo puedo compartir, ¿no? Sí. Pero... Y respeto, es como una religión. Sí. Eso es totalmente interior. Pero, por ejemplo, o sea, es respetable, obviamente, porque pues es un estudio importante, pero muchas cosas la ciencia no la puede explicar. No las Entonces, ha como dices, ¿cómo explicas esto? Sí. A ver, si no es no algo las ha explicado. Que puedas demostrar, tal vez, ¿no? Pero sí, a lo mejor no las puedo explicar ahorita con la tecnología, pero porque pues sí se ha dado, ahora que ha habido más procesos o más maquinario, más modernidad, entonces han podido hacerlo, porque, por ejemplo, la gente ahora hace estudios de la gente que medita y se dan cuenta cómo cambia el cuerpo, el cuerpo de una manera cuando la gente no medita y cuando medita, ¿no? Está con la neurociencia, por ejemplo, ellos se especializan en eso, y de hecho a mí esa fue una de las cosas que al principio... Ok, yo soy química, o sea, mi carrera es de química, o sea, científica. Somos biólogas de científica, ¿no? Entonces, en esto de ser científico, como que quieres buscar alguna otra explicación, y entonces a mí me pasó de, ok, sí, pero realmente qué pasa en mi cuerpo, o sea, yo quiero saber. Y entonces encontré esta rama de la neurociencia y que también es otro rollo bien interesante. Muy interesante. Y entonces, me doy cuenta que ahí hay algo que se relaciona con lo que estamos hablando hoy. Exactamente. ¿no? Sí, que hay una conexión en tu cuerpo cuando tú consumes alguna medicina, una planta medicinal que hace que mejore tu conexión en el cuerpo o mejore algún órgano. Y hablando de la neurociencia, pues todas las conexiones neuronales que van cambiando cuando tú consumes algo específicamente, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que a mí me pasó con el niño santo? Sí, con el hongo. De hecho, sí hay una explicación científica porque la sustancia que tiene tanto el hongo, que la psilocibina, o en este caso, bueno, vamos a hablar en un momento también del peyote, que es la mescalina, o incluso otras como el ayahuasca, que es la DMT, que no me digan porque es de Xosi algo, es largo. En el cuerpo tenemos estas sustancias, entonces, pero la neurona al hacer la conexión, cuando llega la sustancia, se conecta a la sustancia en lugar de conectarse a la propia. Entonces crea una nueva. Una nueva, exacto. Ajá. Y bueno, una es que expande, entonces lo que hace expandir lo que tú estás sintiendo y que normalmente cuando estamos en un estado supuestamente consciente, nosotros mismos nos bloqueamos. Y bloqueamos, ¿por qué? Por todas estas historias que nos contaron cuando éramos niños. Y que nos contamos nosotros mismos también después. Sí, pero que tiene mucho que ver con lo que traías tú de historia. Sí, como el chip que decimos, ¿no? Traigo el chip aquí. Sí, exacto. Cuando eras niña no falta, a mí me decían, no, que tú no sirves para nada, o que tú eres la lenta, o que hasta me decían lenticia, por ejemplo, ¿no? O porque como tú eres mujer, no puedes hacer esto, o no puedes hacer el otro, o cuidado ahí, si te subes te vas a caer. Entonces, todo este chip, toda esta información. Como el miedo de, ay, si me subo, vives entonces con un miedo, entonces obviamente no sacas. Y bueno, estamos hablando de cosas ligeras, ¿no? Sí, claro, hay cosas más profundas. Pues, cuando hay gente que ha pasado por traumas mucho más fuertes, como son violaciones o como son ver a sus papás no sé qué. Así, violencia, o no solo violencia, pero también que, por ejemplo, ven a un papá que es alcohólico, también que no está allí, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces, toda esta información se te queda y no quieres sacarla porque como es muy dolorosa, entonces se queda aquí. Y lo que hace el mismo sistema del cuerpo y la cabeza y todo esto, te pone
¿cómo se llaman? Es como cuando, tienen un nombre, ahorita te digo. Okay. Bueno, pero los mismos neurotransmisores, sí, se bloquean sí, al final, pero ¿no? hay un nombre, o sea, haz de cuenta, tú tienes un accidente y se ha sabido que es un accidente que tienes un dolor muy fuerte, entonces automáticamente hay unos transmisores, neurotransmisores que son para calmarte, para adormecerte, para que tú no tengas ese dolor. Pero entonces el mismo cuerpo, cuando tú tienes una vida que sufre mucho, entonces tienes esas que automáticamente te bloquean de la realidad de alguna manera y así vives toda tu vida. Entonces tú no quieres vivir esa parte, tú no quieres traer eso a la realidad porque es doloroso. Entonces te quedaste ya con eso toda la vida. Y hay gente que no se acuerda. Sí, también bloqueas tan los fuerte recuerdos que y todo. Por eso mucha gente, por ejemplo, utiliza las hipnoterapias También. y todo esto. Y entonces volvemos a lo mismo de este tipo de plantas medicinales que originalmente es lo que estamos hablando. Sí, plantas no, pero medicinales, sí todo está relacionado, pues. Pero que les llaman de poder precisamente por eso, porque te Ujú. ayudan a conectar con eso. Entonces, hay gente que por eso dice que tiene viajes malos, o sea, que realmente está viajando, tuvo un mal viaje, por ejemplo, Ujú. pero es por toda esta información que tiene tan fuerte de que no han podido trabajarla, que entonces cuando se topan con ella, ¡guac! Sí. O sea, te dan un balde de agua helada y Ujú. por eso son los malos viajes, ¿no? Que Sí, dicen. así Bueno, es. claro, hay gente que también abusa, Ujú. abusa y eso ya es otra cosa, ya lo hablaremos después. Sí, fíjate que el tema por ejemplo, de mi experiencia, voy a hablar un poco de lo que viví con la psilocibina, que son los niños santos. Bueno, todo pasa desde que yo me siento como muy deprimida, hay algo que me pasa y no sé qué es, y estuve mucho tiempo así. En terapia lo vi, en terapia psicológica, y como que más o menos ya estaba entendiendo qué estaba pasando con esa depresión, porque fue una depresión de muchos años, que yo no sabía siquiera que la tenía. Es increíble. Vives con esa Es algo esa de lo nube. que tú misma estás diciendo hace un momento. O sea, al final guardas tanto y bloqueas, que tú estás triste, pero ya no sabes ni por qué, ¿no? Entonces, yo estuve en una depresión por mucho tiempo. Cuando voy a terapia, como que empiezo ok, sí es cierto, y luego pues empiezo a ver más cosas, un patrón, y empecé como a abrir un poco mi mente a eso, ¿no? A ser consciente. A ser consciente. A tomar en cuenta qué estaba pasando. Exacto. Y la verdad es que muchas personas somos muy cobardes a ser conscientes porque duele, como decías tú, ¿no? Entonces era como reconocer cosas, fue complicado. Entonces yo dije, sí, está chida la terapia, me he dado cuenta de muchas cosas, pero en eso mi hermana, la del libro, la que escribió el libro, Mayra, ella estaba como en todo este tema holístico y me dijo, ve a un ritual de Niño Santo. Me dijo, yo conozco a la chica, yo ya fui, ve, te va a ayudar. Y yo, no, es que no lo sé, es que me da miedo. Y me dijo, bueno, si te da miedo, pues yo te recomiendo que vayas con todo y miedo, me dijo. Sí. Y yo dije, uy. Entonces dije, ok, animé a una amiga a ir, pagamos, y cuando se llegó el día, le dije a mi amiga, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque le eché un choro, no me acuerdo ni de qué. Bloqueos por ese día. y ella me dijo, bueno, pues entonces voy yo. Y se fue solita. Y ya después me dijo, oh, estuvo muy chido, fíjate que no sentí nada mal, no sé qué. Tienes que ir conmigo en la próxima, ya no puedes decirme que no. Ah, ya ves. Entonces dije, ok, sí, realmente me tuve que armar de valor porque me sentía aterrada. Dije, sí. ¿Qué me va a mostrar eso? Porque le decían, te va a mostrar algo que tú nunca has visto, que no sé qué. Yo dije, oh my God, ok. ¿A quién me va a traer? Y sí, yo dije, ¿qué demonios se me va a aparecer? Te juro que pensaba así. Y bueno, me animé, pasé por el proceso. Es muy chistoso porque para mí, bueno, fue una chica, fue una guía, que no realmente te dice qué es lo que tienes que hacer, sino que solo te está vigilando. Ella dice, no quiero que te predispongas a nada, cero música, cero olores, cero todo eso, o sea, es tu vivencia y ya. Pero la hizo grupal. Entonces,
yo así como rara primero, porque pues es alucinógeno, entonces fue primero como que sentía como mis manos de colores, mis uñas las veías, no, yo dije, primero súper, súper chido, ¿no? Pero luego ella decía, cierra tus ojos, no abras los ojos, este viaje es hacia adentro, no veas el exterior, y eso es lo único que me dijo. Pues 4 etapas yo creo que fueron del viaje, no sé cuánto tiempo duró, ni me acuerdo, pero vi muchas cosas. Y entonces, aquí el tema chistoso, no chistoso, sino como interesante más bien, es que después de que yo pasé ya por todo eso, fue increíble la manera en que me empezaron a caer veintes. Sí. Increíble. Totalmente. Yo dije, y a veces no en el momento, no, sino tiempo. Van pasando días y dices, claro. Ok. Y entonces relacionas un poco lo que viste o lo que viviste en el momento pues del ritual con vivencias o con, tal vez esto me quiso decir esto. No sé, para mí fue como... súper interno, pero sí, es dicen que te hablan, pero no te hablan. Tú mismo reajustas cosas. Y entonces a partir de ahí yo noté un cambio impresionante en mi estado de ánimo y en mi forma de ver las cosas. Me cambió la perspectiva. Sí. Y con una sola. Es como que dije, tengo que volver. Claro. ¿No? Entonces, creo que para todas las personas que están como en búsqueda de algo más allá de lo que vivimos, más allá de lo evidente, como dirían, ¿cómo se llama la caricatura esta? ¿Cuál? Los Thundercats. Sí. Me acordé, perdón. Pero sí. Es como, si estás como en esta búsqueda, un ritual de estos, yo lo súper mega recomiendo. Sí. Cuando yo viví esto, a toda mi familia, tienes que ir. Tienes que ir. Claro. Es que vayan, a mis amigos, a todo el mundo. Yo estaba emocionadísima. Claro. Pero después entendí que era más un proceso personal. Sí. Entonces yo dije, ok, calma. Exactamente. Te emocionas demasiado con el tema. La verdad sí, porque para mí fue un parteaguas en mi conciencia. Y a partir de ahí mi perspectiva diferente. Viví otras 2 más y dije, wow. Y ya estoy como en otro nivel, digamos. Me siento así un poco y siempre quiero como compartir eso. Claro. Y como todos deberían de hacerlo, ¿sabes? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo mejor habrá gente que no y bueno, no sé que es ilegal muchas cosas y bueno, pero esto, como decimos, es las experiencias que vivimos durante el tiempo en ese momento que vivíamos. Esto que me estabas diciendo, sí, yo también yo tuve una infancia bien rara porque, bueno, mis papás siempre me quisieron mucho, pero mi papá biológico nunca estuvo, entonces hubo primero esa separación. Mi padrastro siempre estuvo ahí, fue mi padre y todo, pero por desgracia no se puede, que lo platicamos en alguna ocasión, no había esa conexión biológica, no la sentías, historia. Pues. Pero bueno, entonces pasan muchas cosas y entonces yo de niña, pues también hubo maltrato, pero más bien verbal, también abusos, gracias a Dios no sexuales, nada más de tocamiento, pero y lo peor es que a mí fue a la que me echaron la culpa. Entonces yo vivía con esta culpabilidad. Entonces yo era súper, súper introvertida. No se nota ahorita. Era introvertida, no hablaba, insegura hasta la pared de enfrente. Sí hablaba, era bien perica. Pero como me decían que yo no hablara porque siempre que hablaba la regaba o la echaba a perder o no cantes porque cantas mal o no sabes cantar. O sea, todo esto, eres lenta, mira cómo te tardas. O sea, las inseguridades terribles. Todo aquí arriba. Entonces, como dices tú, yo no que tuviera una depresión, pero yo sentía que yo tenía que hacer, porque yo creo que dentro de mí había este potencial porque yo soy de que, ayer le decía a una amiga, es que soy necia y yo cuando digo voy allá, yo voy y no me importa. Entonces, así soy. Yo voy con el speed puesto, ¿no? Pero yo me imagino que entonces era ese choque, que mi inseguridad no me dejaba brincar allá. Y me pasa lo mismo que a ti. Entonces, bueno, pues voy a terapia, pues. Y además fue por una estupidez, el típico que terminas con el novio, lloras y no sé qué. Entonces fue mi primer terapia. No sé qué estilo o tipo de terapia,
pero era muy fuerte y entonces ella fue la que me hizo que me cayeran ciertos veintes y yo salí de ahí llorando, ¿no? Mamá dice, pues oye, creo que está peor que vayas a la terapia porque sales llorando. No, 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 le digo, está bien, me está ayudando. Entonces fueron las primeras conciencias de qué es lo que estaba pasando. Y después cambié de terapista creo que salió, no sé qué pasó con la chica y después cambió, pero en ese mismo tiempo, en la transición, yo empecé a hacer meditación con el grupo en donde estaba la terapista. Empecé a hacer meditación y a meterme más en la parte esta holística y a hacer yoga y entonces, ok, por aquí va la cosa. Creo que esto me está ayudando más. Sentías, ¿no?, un poquito de alivio, ¿no? Y sentía mucha más conexión con eso que me estaban dando. Y después que entró a otra terapia, me ayudó mucho de otra manera, porque era otro estilo, pero sentía que no avanzaba. Y ¿sabes qué? Digo, yo respeto también a los terapistas. No, sí, claro. Pero lo que pasa, lo mismo que estamos diciendo, uno mismo se bloquea y uno va a decir nada más lo que a uno le conviene. El lado nuestro lado, porque si, por ejemplo, no, es que me peleé con, no sé, con mi esposo, sí, pero yo voy a dar mi lado y mi esposo no va a decir qué lado. Entonces, yo creo que hubo varias cosas, ¿no? Ahí. Entonces, vamos, entonces, como dices tú, a la experiencia de los hongos. Y no sé ni cómo salió esta historia. Fui con unas amigas que las quiero mucho, por ahí anda una de ellas todavía, y nos fuimos las 3 locas a Oaxaca. Oh, wow. Ahí mismo, de donde era Sabina, ahí nos fuimos a tomar el camión en la noche, llegamos en la madrugada o en la mañana y pues nos instalamos según esto en la casa del sobrino, del nieto, vete a saber, un señor que era alcohólico y además, ¿no? Bueno, X. Pero ahí tenían unas cabañitas y ahí nos quedamos y nos trajeron los niñitos en unas hojas, muy natural, toda la historia, muy bonita. Y pues empezamos a viajar, pero entonces empezamos, yo creo que las 3 empezamos en nuestro rollo, estábamos solas, no lo hicimos con un terapeuta. Yo creo que sí fue inconsciente, pero bueno, lo hicimos. El chiste es que a una de ellas le entró este sentimiento de paranoia, o no sé si realmente le pasó, que el señor quería, porque era muy bonita, entonces trataba, no sé si la estaba acosando, o algo pasó, pero yo nunca lo vi, pero ella se sintió atacada y nos pidió que nos fuéramos. Vámonos, yo no puedo estar aquí. Y nos regresamos. Dije, bueno, pues ya ni modo. Iba a ser un eclipse, por cierto. Oh, wow, iba a estar muy emocionante. Pues voy a ver a mi madre y le digo, fíjate que me pasó esto. Yo con mi madre siempre he platicado todo esto, o sea, ella y yo hemos platicado todo. Y de hecho, toda esta historia de las plantas medicinales, ella también las estudiaba mucho. Ella siempre le ha gustado la antropología, la arqueología, y todas las culturas ancestrales y demás. Entonces, pues ella, de hecho, por ella compramos un libro y que no lo traje, lo iba a traer para enseñarles, que se llama Plantas Medicinales, precisamente. Plantas medicinales del mundo, además, no nada más. Entonces, bueno, pues ya, bien bonito y todo. Y nos vamos mi madre y yo acá al cerro otra vez. Mi madre me dice, no, espérame, es que ya me fui muy adelante. Le dije, ¿sabes qué? Pues me pasó esto, que no sé qué. Le digo, ¿qué onda, ma? Vámonos. Ya estaba con la mochila. ¡Pum! Oh, wow. Entonces nos fuimos mi mamá y yo a conectarnos. Qué y chido. Fue un viaje de lo más hermoso. Qué chido. Porque fue el eclipse, dice mamá que el águila le habló, bueno, unas cosas como dices tú. Pero entonces a mí eso fue la conexión con la naturaleza, pero no me llevó todavía a mi conexión total. Pero sí te puedo decir que después de esas tuve otras 2 experiencias más. Y una de ellas fue súper terrible. En la ciudad, en mi cuarto, yo sentía que algo con la muerte y yo le decía, no, es que yo no estoy lista, déjame, no me... yo viví por mucho tiempo y esa es la que más me acuerdo y creo que, no sé si les comenté, hace como 2 años, yo sentía una muerte, algo oscuro que siempre estaba aquí conmigo, no sé qué fue, nunca supe. Digo, hay muchas versiones, pero eso pasó. Y te digo esto porque después, ya estando aquí, por el tiempo de la pandemia, me aventé el viaje en la ayahuasca. Ok. Entonces, eso fue también una invitación y bueno, para no hacer cuento largo, tuve 3 tomas en total y sí te puedo decir, son diferentes, sí te abre una conciencia más poderosa, si es un madrazo literal al cerebro y a las emociones y todo.
pero yo sentía que la muerte estaba allí, o sea, yo sentía que me moría, lo mismo que me pasó con los hongos. No sé a qué se deba. Hay un tema que yo experimenté, y sobre todo la chica con la que hice los rituales, ella, y yo investigando más también, cuando tú tomas este tipo de medicinas ancestrales, es la muerte que representa en esa vivencia es la muerte del ego. Ah. Hay una batalla muy grande interna porque el ego está cabrón, o sea, perdón por la palabra. Sí, no, pero pero sí está cañón, ¿no? Eso me gusta, es creo que porque suena por ahí. Porque te está despegando exacto, del ego. Y casi siempre todos estamos aferrados a eso. Entonces, cuando se presenta alguna vivencia como de muerte, es como la muerte al ego. A mí también en una de las otras vivencias también tuve una muy fuerte. Sí. Y de hecho mi mamá tenía poquito tiempo de haber fallecido. Cierto. Y yo sentía que no la había llorado suficiente, y todo ese viaje me la pasé llorando, o sea, 3 horas sin parar, pero en el mismo tiempo fue como que si yo, ¿no? y fue raro porque me dio mucho miedo en algún momento y no quiero ir porque me parecía como en mi visión era ir como hacia abajo, hacia unas rocas, como igual, hacia al profundo de la tierra. Igual. Y yo decía, no se ve nada, qué miedo. Y yo, tengo que entrar, así mi mente, ¿no? Entonces dije, ok. Cuando yo cuento mi experiencia y que se sintió horrible y después volví a llorar y llorar y llorar, la chica me dijo, es que tú viviste una parte de la muerte de tu ego. Cuando hay una representación de muerte o de un peligro muy grande, es porque estás enfrentando tu ego. Wow. Qué fuerte, ¿eh? Pero sí, yo me voy a quedar con eso. Sí. Ahora sí, me dieron con Tienes tarea. Sí, bastante. Pero bueno, sí te puedo decir que esto que tú mencionaste ahorita y lo que mencionaste que te sucedió con la terapia, entonces me empiezan a caer 20s y 20s y 20s y 20s. Y fue un proceso de 1 año o 2 de trabajarlo, muy fuerte. Y yo hasta me daba verse porque cuando yo regresé yo ya no quería probar alcohol, yo ya no o sea, si te das cuenta yo casi yo no tomo, es bien raro que me tome 1 o 2, pero yo siento que tenía que tener mi cuerpo limpio para todo eso. Te puedo decir que sí me ha ayudado tanto que ahorita me siento con libertad de hacer cosas y de lograrlas y no tener este ego. Pero sí, yo creo que todavía tengo el ego, ¿eh? Ayer o antier me di cuenta en mi trabajo y dije, no, yo creo que sí anda por ahí dando lata. Sí, lo que pasa es que también no es como algo mágico, ¿sabes? Al final es como, sí te das cuenta de muchas cosas, pero hay muchas cosas que sigues arrastrando. Claro. Por ejemplo, yo con mi depresión, a veces me sorprendo como volviéndome a sentir así y volviendo como, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? Más bien lo que me ayudó es identificarlo. Ya lo identifiqué. Es lo que te digo. Entonces, no quiere decir que fue mágico y me cambió por completo y ya no tengo nada de lo que tenía antes. Creo que sigo siendo la misma, digamos, pero identifico más fácil las cosas que no me hacen bien, ¿sabes? Entonces, eso me gustó, ¿no? Y eso mismo tiene la terapia psicológica, o sea, la que yo fui, efectivamente eso es lo que pasa. No es de que te vayan a resolver la vida, no te resuelven la vida, no eres una persona y luego eres otra, sigues teniendo la misma historia, sigues teniendo las mismas emociones y de hecho vuelves a repetir esos patrones de niño, de niña que tenías miedo, que tenías coraje o todo eso, o sea, te vuelven a regresar, pero entonces como dices tú, los haces conscientes, entonces dices, ok, ¿sabes qué? Lo hice, lo repetí, discúlpame, no, mi intención no era eso, o te das cuenta en el momento, entonces puedes detenerte, voltearte y salirte de la... Respira hondo y te vas. A veces no se puede, y a veces no se puede, la ira te gana, pero tampoco te vas al extremo de hacer algo inconscientemente o que digas algo que afecte a la otra persona, ¿no? Cuando estás en un pleito y que se escala a tal manera que llega un momento que se ponen a ofender en lugar de resolver, están yéndose peor. Entonces, pero como tienes esa conciencia, entonces te das cuenta que ya estás abriendo la boca para sacar una víbora y entonces lo que haces es, a ver, espérate. Quedamos de que no, a ver, espérame. Ya estoy yéndome muy lejos. Vamos a regresarnos, discúlpame y te vas, ¿no? Entonces, para no... pero te vuelves consciente, volvemos a lo mismo. Exactamente, ya tienes como la herramienta, como que ya sabes identificarlo y entonces dices, ok,
hasta aquí, respiro. Y si, por ejemplo, que a mí a veces todavía me llegan lapsos de tristezas, digo, ok, la voy a dejar, Sí. voy a dejar que esté mi tristeza, pero solo un momento y ya. O sea, Pero- voy a llorar si quiero llorar porque necesito sacarlo, Exacto. pero ya. A partir de mañana o del rato ya todo tiene que estar bien. Y no tanto como forzarlo, sino como de, ok, la Entender que esté ahí. identifiqué, la dejé estar, a lo mejor va a estar un ratito aquí conmigo, es como el típico que dicen del monstruo que todo el Sí. tiempo está contigo, es como de, ok, vente, tómate un tecito conmigo, Sí, aquí estás conmigo, aquí te voy a dejar, pero te vas a tener que ir porque voy a Claro. seguir con mi vida, ¿no? Pues Entonces, sí. eso es lo que me gustó mucho de estas terapias porque Sí. me ayudaron a identificar eso muy fácil y como que ahí la llevo. Y mira, yo creo que también, y digo, quisiera ya decir esto yo como último, Ujú. esto lo que te ayuda y lo que dijiste hace rato, repites, ¿no? Ok, tienes la tristeza, tienes el enojo, pero entonces cuando viene la parte a ver, de análisis, vamos a Así decirlo, es. tienes la oportunidad de irte hasta el fondo. ¿Por qué reaccionaste de esa manera? ¿Por qué estás sintiendo esto? Ujú. Te quieres ir a la raíz, entonces empiezas a buscar por dentro y tienes la libertad de ir adentro, porque antes lo que hacías era bloquearlo. Ujú. Pero entonces ya que abriste esos canales, puedes llegar hasta el fondo y decir, ok, ya entendí. Yo sufro, o sea, digo, un ejemplo, lo que te decía, yo siempre sufrí mucho de miedos a la muerte y todo esto, y de frío, por alguna razón el frío lo relaciono con él. Frío, oscuridad, lo relaciono con muerte, y a mí me sucedió una cosa cuando en algún momento que yo buceé, yo no me estaba ahogando, pero yo sentí que me ahogaba, y hasta que me pusieron el oxígeno fue cuando volví a respirar, Ujú. ¿no? Entonces, y estaba relacionado con el frío, con la oscuridad y con la falta de oxígeno. Entonces, pero me pude dar este chance a partir de toda esta apertura de conciencia Ujú. a través de medicinas ancestrales, como les llamamos, que son poderosas, ¿no? Así es. En este medicinas caso fue poderosas. la ayahuasca, obviamente, Ujú. y antes había sido la psilocibina Ujú. El con niño santo, ¿no? los El niños hongo. santos, Ujú. los Ujú. niñitos santos. Sí. Lo único que no he probado es la mescalina o el peyote, no Ay, no, sé, yo tampoco. alguna vez, no sé, dicen que ellos te llaman. Ajá, eso es Esa lo es que la otra. Dicen. Ajá. Entonces vamos a dejar que nos llamen, Hay que ¿no? esperar el llamado. Exacto. Bueno, pues, Sí. ay, Jessica, qué rico. Creo que nos fuimos las dos Sí. mentalmente a todos estos viajes. No sabíamos que estábamos grabando, pero pues sí, tenemos que Está. regresarnos a la Así es. realidad. Aquí. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho el tema, así como lo hemos disfrutado, como se dan cuenta. Ujú. Jessica, gracias por Ah, abrir tu gracias a corazón ti, Leti. a toda esta gente. Muchísimas gracias. Y pues también gracias por recibirnos y pues bueno, ya saben sus comentarios, seguirnos, a compartirlo, pues eso, nada más. Ok. Bueno, pues Jessica, de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, Bueno, Leti. La primero, pasé súper. antes de que nos vayamos, dinos en dónde te encuentran, porque tú tienes tu canal. Ah, sí, Tus tengo, canales, tengo ¿no? un canal como principal que es el de TikTok, Ujú, que de hecho tiene mucho que ver con las preguntas a la conciencia, ujú. mi contenido, y me encuentran como Jess Mendoza, Jess con K, Ujú. Jess Mendoza, se me olvida que sacar la camarita. Sí, en TikTok, y por ahí pues es un proyecto que tengo de un tiempecito, pero ahora le estoy dando más auge, entonces pues por ahí los espero. Bueno, ahí para que Y la espero sigan. que sean de utilidad. Claro que sí. Y bueno, ya saben, nosotros en Danos un Tema estamos en Facebook, ahí es donde compartimos información. YouTube es donde subimos, el canal donde subimos nuestros programas cada miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Estamos por cambiar, no, hora de Denver, de Colorado. Y estamos por cambiar el horario, entonces vamos a estar otra vez empatados con la Ciudad de México. Pues creo que ya los dejamos ahí. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles con otro tema en Danos un Tema. Gracias a la producción de Damián Esperanza.